Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que hoy presentamos es la SP 467 de noviembre 8 del 2023. El radicado es el 58335 y el magistrado ponente es el doctor Jorge Hernán Díaz Soto. Esta sentencia trata sobre el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. De acuerdo a que esta sentencia es extensa porque incluye disertaciones sobre, primero, destrucción del elemento material probatorio como un bien jurídico impersonal y como un delito complejo. Segundo, sobre impedimentos y recusaciones y que hay una taxatividad porque no todo conocimiento previo genera ese impedimento o recusación. También habla sobre la preclusión. Y como cuarto punto, sobre la nulidad reformatio impeius. Además, trata sobre la unidad de acción o delito unitario. Esto es por esta razón que esta sentencia será necesariamente dividida en dos partes. En cuanto al asunto, la Corte resuelve el recurso de casación interpuesto por las defensoras de dos procesados, un hombre y una mujer, contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil el 16 de marzo del 2020. Este tribunal confirmó la sentencia condenatoria para ambos por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio que fue emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Socorro. Con respecto a los hechos, el tribunal declaró probado que a raíz de un homicidio de una persona el 30 de agosto del 2008 en el municipio del Socorro, Santander, se inició la correspondiente investigación penal, la cual fue asignada a la Fiscalía Cuarta Seccional de ese municipio, en cuya coordinación operaban dos funcionarios del CTI, que son los aquí procesados. Estos procesados entre el mes de agosto del 2008 y marzo del 2009 adelantaron pesquisas iniciales encaminadas a individualizar al autor de dicho homicidio y producto de esas labores iniciales que desplegaron estos dos investigadores aquí procesados, se judicializó a un hombre de nombre Agustín como presunto autor de ese hecho. No obstante, se logró determinar que los funcionarios, para involucrar a Agustín en el crimen y mostrar resultados positivos en la misión asignada, incurrieron en irregularidades. En concreto, nunca aportaron una entrevista rendida por la esposa del occiso e hicieron cambiar otra que rindió la hija de este, con el fin de hacer concordar las horas de salida de su vivienda al día del suceso y así poder incriminar en su realización al señor Agustín. Entonces, advertida la fiscal de las graves anomalías, solicitó al juez de conocimiento la preclusión de la investigación seguida contra el señor Agustín, la cual fue despachada favorablemente, y se ordenaron las compulsas de copias para que se investigara el comportamiento de los dos funcionarios del CTI. En cuanto a los antecedentes procesales relevantes, tenemos que el 23 de enero del 2015, ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías del Socorro, la Fiscalía formuló imputación en contra de los dos procesados por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio que está establecido en el artículo 454b de la Ley 599 del 2000, delito el cual ellos no aceptaron. El 16 de octubre siguiente se radicó el escrito de acusación y su formulación se llevó a cabo el 4 de abril del 2016 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Socorro, oportunidad en que la Fiscalía precisó que los procesados actuaron en calidad de coautores. La audiencia preparatoria se inició el 31 de julio del 2017, pero en la sección del 14 de noviembre siguiente, la defensa solicitó la preclusión de la investigación, por lo que se cambió el objeto de la audiencia. El 10 de agosto del 2018, el juez que conoció negó la solicitud de preclusión, razón por la cual se reanudó la audiencia preparatoria, cuya culminación tras múltiples aplazamientos se dio el 24 de enero del 2019.
El juicio oral inició el 4 de marzo y culminó el 1 de octubre del 2019 con el anuncio del sentido del fallo condenatorio. El 14 de noviembre siguiente, consecuente con ese anuncio, el despacho judicial condenó a ambos procesados como autores del delito por el que fueron acusados a una pena principal de 60 meses de prisión, multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de tiempo de la pena principal, pero se les concedió el sustituto de la prisión domiciliaria. Entonces, contra esa determinación, los defensores de los procesados interpusieron recurso de apelación que resolvió el Tribunal Superior de San Gil el 16 de marzo del 2020, donde se confirmó la decisión del ACU, por lo que, inconforme los defensores, promovieron recurso extraordinario de casación. El libelo fue admitido una vez superados los defectos y se surtió traslado a los no recurrentes. Recordando que es un procesado y una procesada, procederemos entonces a definir qué incluían las demandas. El defensor del procesado, con fundamento en la causal de violación directa de la ley sustancial, señala que se incurrió en una falta de aplicación del inciso final del artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, que preceptúa que el juez que conozca la preclusión quedará impedido para conocer del juicio. Y como consecuencia de ello, la violación del artículo 29 de la Constitución Política, el artículo 6 del Código Penal y los artículos 5, 6 y 7 del Código de Procedimiento Penal o Ley 906 del 2004. Al respecto, este defensor recuerda que cuando se iba a llevar a cabo la audiencia preparatoria el 14 de noviembre del 2017, la defensa solicitó preclusión de la investigación soportada en la causal tercera del artículo 332 del Estatuto Procesal, por lo que se varió su objeto, donde el solicitante aportó elementos materiales para acreditar dicha preclusión, como de ello quedó constancia en el acta respectiva. Con fundamento en las razones expuestas por el tribunal en la sentencia impugnada en casación para negar el decreto de la nulidad por las mismas circunstancias que ahora alega, expone el defensor que si bien esa corporación reconoció que la causal del mencionado artículo 335 no es del todo absoluta, no cumple con los estándares planteados ni legal ni jurisprudencialmente, toda vez que para que el juez sea parte de la ley y se ampare en el precedente para continuar conociendo el caso, tras haber conocido de la preclusión, en este caso negándola, debe cumplir con las subreglas que allí se imponen. Así, entre ellas, que no siempre que el funcionario niega la preclusión esté impedido para conocer de las fases procesales posteriores, a menos que en la intervención inicial haya anticipado un juicio sobre la materialidad de los delitos y la responsabilidad del procesado, con la entidad de afectar su imparcialidad. De esa forma, recuerda el defensor las diferentes secciones en las que tuvo lugar la audiencia de preclusión, resaltando que en la del 14 de junio del 2018 la Fiscalía se opuso a la solicitud y el juez adujo que la decisión la tomaría en una posterior, atendiendo el volumen de la carpeta de evidencias y el análisis que debe realizar a la misma. Acto seguido, subraya que el motivo en que se basó la petición de preclusión fue la del numeral tercero del artículo 332 procesal por la inexistencia del hecho investigado, y el juez expuso para negarla que el supuesto fáctico averiguado tiene que ver con la supuesta conducta esgrimida por los acusados. En tal sentido, para este defensor, el juez realizó un análisis de tipicidad del cual emana no solo conoció de los elementos materiales probatorios de mayor relevancia, como son las entrevistas aportadas tanto por la defensa como por la Fiscalía, sino que hizo un análisis de materialidad de la conducta y del tipo penal contenido en el artículo 454b, sustentado en el contenido de las entrevistas, tal como se vislumbra cuando se refiere a la declaración inicial rendida por la hija del occiso ante los investigadores. De ese modo, añade el libelista, contrario a lo referido por el tribunal, el juez que conoció sí valoró los elementos materiales probatorios aportados por las partes, y esto es así
porque si no habían elementos nuevos distintos a los ya referidos en la acusación, solo debió pronunciarse en este sentido sin entrar a valorar el contenido de las entrevistas. Es más, el juez lo reconoció al afirmar que el problema jurídico se contrajo a la desaparición de la entrevista hecha por la esposa del occiso un día después de los hechos y al cambio del contenido de la entrevista que rindió la hija al investigador el 31 de agosto del 2008, porque esos son precisamente los aspectos de fondo sobre los que se profirió el fallo condenatorio. De ahí que el juez que siguió el conocimiento del asunto no solo tenía una idea sobre los hechos, sino que se ocupó de la materialidad de la conducta y la responsabilidad del procesado. A lo anterior se suma que el mismo Tribunal Superior de San Gil fue el que confirmó la negativa de la preclusión con decisión del 12 de agosto del 2018. Para fundamentar su decisión, esa corporación aseveró que la defensa no aportó ninguna prueba más allá de las ya descubiertas por la Fiscalía, salvo la minuta de servicio de la unidad sin el carácter exigido por la ley para demostrar la causal. Para este defensor, esa corporación también realizó una valoración sobre la materialidad de la conducta y la responsabilidad penal cuando afirma que lo que se les endilga a los procesados es que ocultaron una entrevista y cambiaron el contenido de otra, como si ya dichas conductas se hubiesen probado. Para él, ello también se constata en los apartes que extrajo de las declaraciones de 2 testigos, donde se transcribe solo lo relacionado con la materialidad de la conducta y la responsabilidad penal de los procesados, por lo que era preciso para la defensa que se aplicara la causal establecida en el mencionado artículo 335 del Estatuto Procesal, máxime cuando allí se concluyó que hubo un inadecuado y negligente actuar de los funcionarios investigados. Entonces, para el casacionista se desconocieron de esa forma los fines de la figura de los impedimentos y el principio de imparcialidad, lo que también trajo como consecuencia el desconocimiento del artículo 29 constitucional que consagra el debido proceso y la presunción de inocencia, refiriendo que la única manera de subsanar el yerro es casando la sentencia condenatoria y en su defecto profiriendo sentencia absolutoria en favor del procesado, como así lo solicita a la sala. Por su parte, el defensor de la procesada interpone 2 cargos. El primero al amparo de la causal segunda de casación del artículo 181 procesal, donde encuentra que la sentencia de segunda instancia se dictó en una actuación afectada de nulidad por transgresión del debido proceso contemplado en el artículo 29 constitucional, en razón a la afectación sustancial de su estructura, con repercusión grave en el derecho de defensa de su prohijada, al incurrir en vicios de motivación, porque el tribunal omitió el análisis de aspectos trascendentales alegados por la defensa en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia. Además, que los aducidos son insuficientes para identificar las causas en las que se sustentó el fallo y el segundo de los problemas jurídicos propuestos para resolver. En ese orden, empieza este defensor a recordar los argumentos expuestos por él en la apelación, habiendo sido algunos ignorados y otros solamente mencionados por el tribunal, pero para este defensor ni el juzgado ni el tribunal analizaron la base probatoria para atribuir el falso ocultamiento de elementos probatorios, pues simplemente se adhirieron a lo que le correspondía en su debido tiempo, como recaudar las entrevistas en cuestión tras advertir las inconsistencias de los entrevistados, y a cambio de ello optó por pedir la preclusión de investigación en favor del señor Agustín. En la apelación se planteó igualmente que no hubo análisis ni confrontación de las pruebas de cargo con las de descargo, sobre todo porque tanto madre e hija no señalaron a esta funcionaria, la aquí procesada, de conducta alguna. De esta forma, no se dio respuesta a las críticas que el apelante expuso sobre las inconsistencias que exhibieron en juicio, lo cual corrobora que su defendida no tuvo nada que ver con las conductas objetos de acusación, pues fueron pasadas inadvertidas por el tribunal, dejando de motivar, de justificar las razones de fondo de su decisión,
vulnerando ampliamente las garantías y los derechos fundamentales al debido proceso y del derecho de defensa que amparan a esta procesada. Para este defensor, el tribunal, en lugar de motivar su decisión, lo que hizo fue plasmar atribuciones genéricas, lacónicas o enunciativas carentes de fundamentos. Se trató de motivaciones deficientes e incompletas respecto de las imputaciones objetivas y subjetivas materia de juzgamiento, y esto constituye falencias, irregularidades sustanciales con afectación al debido proceso. Tampoco atendió lo expuesto por la esposa del occiso en el sentido de no haber recordado si fue un hombre o una mujer quien le recibió la entrevista. La actuación, conforme a lo expuesto, para el defensor debe ser quebrantada desde la sentencia de primera instancia, toda vez que fue precisamente esa decisión de la que no se pudo ejercer contradicción, pues donde no está establecida la motivación, no es admisible la impugnación, la que supone crítica y censura, en este caso de la decisión que conforma un todo jurídico con la de segundo grado, lo que no es posible prácticamente cuando no pueden conocerse las razones en las cuales el acto se funda y se justifica. Por satisfacerse además los principios que regentan el decreto de la nulidad de preca, la corrección sobre la precariedad de la sentencia del Latwen, completando los aspectos no abordados por los juzgadores. Y ya en cuanto al segundo cargo subsidiario, este defensor acusa a la sentencia de incurrir en violación indirecta de la ley sustancial en la modalidad de error de hecho por falso juicio de existencia por suposición, que condujo a la indebida aplicación de los artículos 454b del Código de las Penas y del 381 de la Ley 906 del 2004, y a la falta de aplicación del artículo 7 del Código de Procedimiento Penal. Este defensor, para demostrar el acerto, puntualiza que el tribunal supuso aspectos objetivos y subjetivos de la conducta punible, objeto del juzgamiento, y les integró valoraciones probatorias. Se refiere inicialmente a la declaración de la esposa viuda del occiso, quien, si bien reconoció la existencia de la entrevista anterior que rindió, manifestó no acordarse ni identificar a la procesada como la persona que la recibió, aunque sí se trataba de una de los investigadores que llevaban el caso por la muerte de su esposo, a los que conoció ese mismo día. Sin embargo, en la sentencia se supone que la testigo reconoció a la procesada como la investigadora que le recibió la entrevista, siendo cierto que la señora no recuerda ni siquiera de las personas que le recibieron la supuesta declaración, como tampoco recuerda si firmó. Sin embargo, supone, inventa a la sala que la declaración sí existió, que fue juramentada, que la recibió la aquí procesada, y supone que la ocultó, que no la incorporó al proceso investigativo del homicidio. Conjeturando estos aspectos, supuso el medio probatorio del testimonio, como supuso que existió el elemento material probatorio objeto de un supuesto ocultamiento, sin punto de apoyo material para suponer sin base alguna la existencia de la declaración recibida por la procesada, quien manifestó en su propio juicio haber recibido de la señora su versión en forma oral, por estar nerviosa y exaltada. Así lo dijo el otro procesado, que ésta no recibió formalmente la declaración de la viuda. En lo que toca con la alteración de la entrevista rendida por la hija del occiso, para el defensor la testigo confunde la situación y afirma que fue a ella que los policías hombres le pidieron cambiar la hora declarada en que salió el padre, no el esposo, ya dicho día 31 de agosto del 2008. No obstante, la decisión hizo declaraciones objetivas y subjetivas respecto del medio y del elemento material probatorio inexistentes, ya porque lo dice el honorable tribunal, no fue lo que dijeron las testigos, ya porque las mismas no culparon, no hicieron señalamiento alguno de la procesada, como quiera que quien fuera la persona que le recibió la declaración a la madre, o quien le pidiera a la hija cambiar y firmar una nueva declaración, donde la hora señalada previamente en que salió su padre fuera distinta.
más aún cuando su descendiente admitió que fue ella quien realmente la firmó. El defensor afirma que si el tribunal no hubiera realizado tales conjeturas, no habría inferido que su defendida fue una de las investigadoras que alteró un elemento probatorio, pues es inexistente dentro del proceso que hubiese conocido ella de esa visita de 2 policías a la vivienda. El origen de la suposición, complementa, está en lo afirmado por la fiscal, quien adelantó el proceso por el homicidio, al suponer que la viuda había señalado a la procesada como la persona que le recibió la entrevista por escrito. Si la fiscal hubiese adelantado de manera objetiva y responsable la investigación por el homicidio, no se hubiese presentado la confusión con efectos nocivos en el fallo para su representada. Con fundamento en lo expuesto, este defensor solicita casar el fallo y en su lugar absolver a la procesada, toda vez que la sala desatendió el deber de aplicar el estándar probatorio de que las pruebas aportadas por las partes, esto es la cantidad objetiva de la prueba, sí lograron cognoscitivamente y para resolver el firme convencimiento de la culpabilidad de la procesada más allá de toda duda razonable. Ya en el acápite de sustentación y réplica, la defensora del procesado básicamente reitera los argumentos expuestos en el único cargo del libelo en cuanto a que al dejarse de aplicar la obligación legal que impone el inciso segundo del artículo 335 del Estatuto Procesal de apartarse el cognoscente del asunto cuando ha negado una solicitud de preclusión de investigación anterior, se determinó que valorara los mismos elementos materiales probatorios del juicio, por lo que lo debatido en esta última oportunidad se convirtió en una formalidad. Para esta defensora, el análisis del tribunal en segunda instancia, a su vez, no cumplió con los presupuestos establecidos por la Corte en relación con la declaratoria de impedimento, pues primero realizó una valoración de los elementos materiales de prueba, evidencia física o información aportada en la audiencia. Segundo, se pronunció respecto de los hechos objeto de juzgamiento y tercero, con la decisión de no precluir, se anticipó el juicio sobre la materialidad de los delitos y la responsabilidad del procesado. Esto generó la falta de imparcialidad en la valoración de las pruebas durante el juicio oral, que tuvo como consecuencia un fallo condenatorio. Por lo que para ella, el desconocimiento del inciso segundo del artículo 335 procesal comportó afectación del principio de legalidad del artículo 29 constitucional, tanto en la estricta legalidad de que trata el artículo 6 de la Ley 599 del 2000, como en la estricta jurisdiccionalidad de que trata el artículo 6 de la Ley 906, por cuanto no se aplicó esta norma y por ello se vulneró en su esencia también el artículo 5 de la misma ley, por falta de imparcialidad del juez, y el artículo 7 al condenarse al procesado sin que se desvirtuara la presunción de inocencia en un juicio imparcial, con incidencia igualmente en el principio de justicia material, ante la probabilidad de que el mencionado hubiese podido ser absuelto del cargo atribuido. Ya en la sustentación por parte de la defensora de la procesada, ella reprodujo los argumentos plasmados en los 2 cargos que propuso contra la sentencia impugnada. En lo que toca a la Fiscalía, el fiscal noveno delegado ante la Corte, con respecto al único reparo formulado en la demanda presentada por el defensor del procesado, afirma estar de acuerdo con la posición asumida por el tribunal en la sentencia impugnada en el sentido de que para que se configure una causal de impedimento es preciso advertir una postura anticipada sobre la ejecución de las conductas punibles investigadas y el compromiso penal de los procesados. Él opina que en este caso ello no se satisfizo, dado que las apreciaciones del juzgador de primer nivel a las que alude en la demanda no reflejan ninguna postura anticipada, ni posiciones concluyentes sobre la responsabilidad de los procesados. Así, en primer lugar, donde la causal invocada fue la del numeral tercero del artículo 332 adjetivo, por la inexistencia del hecho investigado, lo que implica que no se proponía una discusión sobre la ejecución de la conducta, y menos aún sobre su tipicidad. En segundo lugar,
por cuanto no es cierto que se hayan desconocido subreglas que fundamenten el principio de imparcialidad, ya que la definición del problema jurídico a resolver no anticipa un juicio sobre la materialidad de los delitos, sino que el objeto de la decisión lo constituyó el marco del juicio a adelantar. Y en tercer término, dado que la referencia enunciativa a los elementos probatorios en que la defensa sustentó la preclusión para indicar que corresponde a los mismos que fundamentaron la acusación, para la Fiscalía no constituye un juicio valorativo al respecto. Además, contrario a lo expuesto por la demandante, la cita que el juzgador hizo de las entrevistas de la viuda, la hija y otras 2 testigos solo se refiere a la existencia o no de la conducta. A lo anterior se suma, como así lo indicó el tribunal, que durante el juicio la defensa no alegó tal impedimento y solo lo adujo un día antes de la fecha en que el ACUO programó audiencia de lectura de sentencia, cuando ha debido hacerlo desde la audiencia preparatoria en el momento en que el juzgado retomó el curso del proceso, mostrándose conforme con la actuación. En consecuencia, la Fiscalía no observa vulneración a los derechos invocados, razón por la que considera que no existe fundamento para declarar la nulidad por violación al debido proceso, menos aún para acceder a su pretensión de que se case el fallo para absolver al procesado, pues desde ningún punto de vista esa podría ser la solución procedente ante un error propuesto con motivo de impugnación. Por otro lado, en lo que considera al primer cargo de la demanda presentada a nombre de la procesada, soportado en la causal de nulidad por vicios de motivación de la sentencia de segunda instancia, empieza el ente por recordar que en este caso las sentencias de instancia conforman una unidad. A partir de lo anterior, encuentra que en lo relacionado con la falta de consideraciones sobre la entrevista de la viuda, el sentenciador de primera instancia fue amplio en precisar que a partir de las declaraciones de la mencionada y su hija, se tuvo por probado que se recibieron el 31 de agosto del 2008, esto es al día siguiente del deceso de su cónyuge y padre respectivamente, y que el ocultamiento de la primera está acreditado con la declaración de la fiscal, con la inspección practicada al proceso de homicidio en la que nunca se encontró dicha entrevista, y por el hecho de que en su desarrollo los investigadores siempre manifestaron a la fiscal que no era necesario porque diría lo mismo que su hija, a lo que se suma lo advertido por la viuda en el sentido de que la declaración quedó por escrito y le puso su firma. Ese mismo juzgador valoró de manera positiva algunas imprecisiones de la declaración de la viuda, originadas en su edad para esa época, pues tenía más de 80 años. El amplio tiempo transcurrido entre los hechos y el momento en que se recibió y el impacto que padeció derivado de la muerte de un ser querido. No obstante lo cual fue precisa ella en relatar que al día siguiente del deceso de su cónyuge la citaron para declarar de manera formal. Con fundamento en esa declaración se infiere el ocultamiento de la entrevista en cuestión por el hecho de no haber sido incorporada a la carpeta de investigación, pese a haber sido recibida, según la testigo, por la entonces investigadora aquí procesada. Se valoró igualmente en contra de la acusada el hecho que ella misma aceptó ese hecho, reconociendo que no la mencionó en el informe por considerar que carecía de relevancia, a sabiendas de que en su actividad estaba obligada a reportarla en el informe. Prosigue la Fiscalía que el tribunal a su turno realizó un análisis similar, agregando que el acusado aceptó que la viuda sí estuvo en la estación al día siguiente de los hechos y que sin embargo en el informe de Policía Judicial no se refirió a ese evento. Sobre la omisión del fallo de segunda instancia de dar respuesta a la alegación del recurrente acerca de la prueba que sustenta la hora de muerte del occiso, aduce que no es cierto porque el tribunal consideró que la defensa no puede basar su alegación en evidencias que no fueron incorporadas al juicio oral y que el asunto a resolver no corresponde a definir la hora de ocurrencia del homicidio, sino a la existencia de una conducta penal por parte de los investigadores. Y en torno a la razón que tuvo la fiscal por no haber ordenado escuchar en declaración jurada a la viuda, sostiene que en la sentencia se hizo referencia a lo dicho por esta funcionaria en el juicio al advertir que socializó con los investigadores la necesidad de recibirla,
sobre lo cual no se puede soslayar que el programa metodológico es una actividad conjunta del fiscal y policía judicial, por lo que la consideración de los investigadores acerca de la inconveniencia de recibirla se constituyó en un elemento más de valoración en su contra. Todo lo anterior le permite colegir al ente que no le asiste razón a la libelista para pretender una nulidad por falta de motivación. Y en lo tocante con la causal subsidiaria por violación indirecta de la ley sustancial, originada en error de hecho por falso juicio de existencia por suposición en la apreciación del testimonio de la viuda, sobre la base que reconoció a la procesada como la investigadora que le recibió la declaración, que esa diligencia existió, que fue juramentada y que la procesada la ocultó, advierte que no está demostrada en el proceso, pues la transcripción del testimonio incluye las manifestaciones de las deponentes relativas a haber rendido dicha declaración. Resalta la Fiscalía que esa declaración fue circunstanciada, ya que indicó con qué personas acudió y sobre todo el interés posterior de los investigadores en modificar la hora, ante lo cual colige que el cargo no debe prosperar, pues lejos de desvirtuar el fundamento del fallo, la transcripción presentada por el recurrente confirma lo considerado en la sentencia condenatoria. Por lo expuesto, solicita no casar la sentencia impugnada. El siguiente punto que se presenta lo da el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal. Este delegado, en lo que atañe al único cargo del libelo allegado por la defensora del procesado, señala que si bien el artículo 335 del Estatuto Procesal no hace ninguna distinción, se podría interpretar que siempre que el juez se pronuncia respecto de una solicitud de preclusión, quedaría impedido para conocer del asunto en las fases que en adelante puedan surgir. Pero ello, tal como lo ha precisado la jurisprudencia en el radicado C-881 de la Corte Constitucional, no opera de manera automática, con el fin de garantizar el principio de imparcialidad, y a la vez que no se convierta en una herramienta para separar al juez del asunto o para evadir su tarea esencial. En este caso, aun cuando tanto el juez como el tribunal conocieron de la solicitud de preclusión que fue negada en ambas sedes, el segundo señaló que no existían, al momento de la decisión, elementos que sirvieran para desvirtuar la existencia de la conducta penal, pues la defensa fundó su solicitud en las mismas pruebas de la Fiscalía, pero no trajo a colación nuevos elementos materiales probatorios. Además, estimó con acierto que en el sistema penal acusatorio solo se considera prueba la llevada a cabo con inmediación del juez y con observancia de los principios de contradicción en desarrollo del juicio oral. Por otro lado, en la censura no se precisó, ni tampoco es cierto que la base probatoria con la cual se negó la preclusión sea la misma que se tuvo en cuenta para emitir el fallo de condena. Además, la primera de tales determinaciones se adoptó al afirmarse la inexistencia del hecho investigado, sin que se formulara juicio de responsabilidad frente a los procesados. Así tampoco se determinan en la censura los juicios que se hayan realizado por las dos autoridades para comprometer su criterio con la negativa de preclusión, al punto de que no podían adelantar de manera imparcial y objetiva el juicio que sobrevino a continuación. Adicionalmente, cuando se negó la preclusión, se hizo referencia a que no estaba acreditada la inexistencia del presunto delito, conforme lo enuncia el numeral tercero del artículo 332 del Estatuto Procesal, señalándose que no estaba probada la causa, pero no se hizo juicio de responsabilidad alguno con respecto a los procesados, lo que permite concluir que el juez no vició su imparcialidad frente a la valoración del compromiso que pudiesen haber tenido los procesados en los hechos que motivaron la imputación. Agrega además el procurador que tampoco es cierta la afirmación de la censora de que el juzgado y el tribunal, en la negativa de la preclusión, valoraron algunos elementos materiales probatorios, pues lo que se observa es que se aludió a las entrevistas de la viuda y su hija como existentes en el proceso, pero sin que se mencionara su contenido y qué responsabilidad o cómo ello comprometía la de los procesados. Por otro lado, para el Ministerio es claro que el juez, para negar una preclusión, puede hacer manifestaciones que las partes valoran
como si se estuviese asumiendo alguna postura. No obstante, para que se configure un impedimento, ha de acreditarse que tales expresiones o afirmaciones tienen la potencialidad de afectar la imparcialidad y ponderación de quien administra justicia. Pero lo que aquí se evidencia es que se señaló que no se allegaron elementos probatorios que permitieran afirmar que se daban los requisitos de atipicidad del hecho, lo cual no implica una valoración. En ese orden estima que no se debe casar la sentencia por razón del cargo, pero antes pone de presente el insólito planteamiento de que de prosperar debería conducir a la absolución del procesado, siendo que la única decisión a la que abocaría es a la de la invalidación del proceso a partir de la audiencia preparatoria, que fue el acto en el que se planteó la solicitud de preclusión, y que al ser negada por los mismos funcionarios judiciales que emitieron los fallos atacados, comprometieron su criterio, conforme a la infundada causal de casación planteada. Ya el siguiente punto que trata es en relación al cargo principal contenido en la demanda de casación presentada por la defensa de la procesada, por defectos de motivación de la sentencia recurrida. Indica que también debe desestimarse porque aun cuando plantea una causal de nulidad que afectaría a las sentencias de primer y segundo grado, consideradas como unidad, en su desarrollo lo que encierra es una controversia relacionada con las pruebas que fueron desatendidas en las instancias, estando más que decantado que esa clase de yerros corresponden a propuestas de violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho injustificables, bien como falsos juicios de existencia o como de raciocinio. Más aún cuando no se corresponde con la realidad la afirmación de que las sentencias carecen de motivación o exhiben una motivación confusa, pues por el contrario, contienen una valoración ponderable de las pruebas practicadas en el juicio, de manera individual y conjunta. Frente al segundo cargo formulado en la misma demanda, por violación indirecta de la ley sustancial, acota que no está llamado a prosperar por carencia absoluta de razón, tanto en punto de su afirmación acerca de los yerros en el proceso intelectivo de valoración de las pruebas en lo que dice incurrió el sentenciador, como en el fondo de la pretensión de exoneración de responsabilidad de la procesada. En cuanto a lo primero, porque surge clara la confusión conceptual de la demandante al resaltar un falso juicio de existencia por suposición de la declaración de la viuda como testigo, pues esta circunstancia fue una de las que precisamente motivó la investigación, constituyéndose en el tema de prueba a abordar durante el juicio. Por tanto, no es tal documento el que se utilizó para arribar a la conclusión de responsabilidad, sino su ocultamiento o supresión dolosa que se acreditó probatoriamente. Añade el procurador que el otro tema abordado tiene que ver con la declaración distinta que la hija rindió por la muerte de su padre, pero es evidente que el ataque debía abordarse no a través de un error de hecho por falso juicio de existencia, sino por la vía de un falso juicio de identidad o raciocinio, por cualquiera de las formas que darían lugar a los mismos, mas lo que advierte es un desarrollo parcial del cargo con fundamentos que no se compadecen con la naturaleza del mismo. Y en virtud de ello, depreca no casar el fallo en virtud de los cargos propuestos. Pero pese a ello, el procurador presenta en un acápite independiente una proposición al margen de la demanda, en la que llama la atención sobre un aspecto que, a su juicio, podría constituir vulneración del debido proceso y a la vez del derecho de defensa, por desconocimiento de lo normado en el artículo 339, inciso segundo de la Ley 906 del 2004, que redundó en la indebida formulación de la acusación en sus aspectos fáctico y jurídico. Al respecto, recuerda que la acusación es un acto procesal complejo que se inicia desde la presentación del escrito que la contiene, de acuerdo al artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, y que se materializa con la formulación efectiva de la misma. En este caso destaca, se advierten dos actas de formulación de acusación,
Una del 12 de noviembre del 2015, en la que la defensa impugnó competencia, llegando hasta ahí el desarrollo de la diligencia, y otra el 4 de abril del 2016, en la que se procedió directamente por parte de la Fiscalía a efectuar o adicionar nombres de testigos de los que tenía previsto traer al juicio para sustentar la acusación. Empero, añade, no se observa que se haya dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en la norma referida, pues no se asignó una consecuencia jurídica correcta a los hechos materia de imputación. En ese sentido, asevera que la imputación, la acusación y el fallo condenatorio demarcaron dos situaciones fácticas nítidamente diferenciables. Primero, el ocultamiento o desaparición de una declaración rendida ante los funcionarios de policía judicial en la fecha del 31 de agosto del 2008 por parte de la viuda. Y segundo, la alteración de la diligencia de similar naturaleza surtida con la hija, pocos días después de que la rindiera en la misma fecha antes anotada, por razón de la muerte violenta de quien fue respectivamente para ellas esposo y padre de las mencionadas. Para el procurador, la consecuencia que en plano jurídico correspondía a esas dos situaciones ontológicamente diferenciables no podía ser otra que la de un concurso material de la conducta descrita en el artículo 454b del Código Penal, una por ocultamiento y la otra por alteración de elementos materiales diversos que podían servir de prueba en una investigación o en un juicio de carácter penal. No podía ser la de valorar las dos conductas como si fueran un solo delito, como el descrito en la norma trascitada, puesto que estamos frente a un concurso efectivo y material de hechos punibles, no de lo que la doctrina denomina un delito complejo, que eventualmente podría configurarse a partir de dos situaciones fácticas naturalísticamente diferenciables, como tampoco de un concurso ideal. Tal situación, a su modo de ver, ha conducido a un grave entuerto procesal que se ha traducido a la vez en un debate referido a dos hechos identificables solo en cuanto a su descripción típica, mas no frente a la forma en que se materializaron en el plano ontológico, especialmente en lo que toca con el marco temporal y la participación que necesariamente tuvo que concurrir para la conclusión de coautoría contenida en los fallos confutados. Desde esa perspectiva se atentó, según él, contra un elemental sentido de justicia material, al quedar sin juzgarse uno de los mismos, el cual quedó en la impunidad. Continúa aseverando que dicha reducción adicionalmente pudo haber incidido en confusiones como la que deja entrever la defensora de la procesada, quien de manera equivocada dirige su ataque contra una sola expresión delictiva jurídicamente considerada. El resultado, una clara dificultad en el ejercicio del derecho de defensa por refundir en una sola conducta punible dos manifestaciones que en el plano fáctico no resultaban ni resultan identificables. Entonces, como el vicio se evidencia desde el momento procesal en que se abre paso a la realización de la audiencia preparatoria, luego de agotada una formulación de acusación en la que no se verbalizaron ni aspectos fácticos, ni consecuencias jurídicas correctas, ni las formas de participación criminal que correspondía asignar, estima que es a partir de allí que corresponde decretar la nulidad de lo actuado, para que se materialice una acusación ajustada a las exigencias tanto del debido proceso como del derecho de defensa, cuyo decreto resulta imperioso por concurrir los principios que regentan su declaratoria, toda vez que no se aprecia otra manera menos lesiva para el tejido procesal de corregir el entuerto, el de instrumentalidad de las formas, así como el de no convalidación, al no poder entenderse que con su silencio las partes hayan prohijado la intangibilidad del procedimiento, menos cuando, como ya se dijo, una de las garantías comprometidas es la del derecho de defensa en su fase material y técnica.
Por lo tanto, acorde con lo expuesto, el procurador solicita no casar el fallo impugnado de conformidad con lo expuesto en las demandas presentadas, pero de casarlo de acuerdo a las razones expuestas en el último acápite de su concepto, decretándose la nulidad de lo actuado a partir de la decisión que declaró formalmente acusados a los dos procesados. Consideraciones de la Corte. La Corte inicia primero señalando que la admisión de las demandas de casación presentadas por las defensoras de los dos procesados imponen el estudio de fondo de sus planteamientos, como se dejó en claro desde un mismo auto que así lo dispuso. Luego no es viable desestimar las pretensiones con fundamento en sus falencias técnicas, de lógica o de debida argumentación. Así las cosas, la Sala, atendiendo al orden de su síntesis en el acápite que precede, se pronunciará sobre los aspectos expuestos en las distintas censuras. En primer término, entonces, respecto del único cargo propuesto en el libelo presentado a nombre del procesado. Posteriormente, sobre los dos contenidos en el de la procesada, y finalmente se ocupará de la petición de casación oficiosa elevada por el representante del Ministerio Público en su escrito de no recurrente. Prosiguiendo, frente al único cargo de la demanda presentada a nombre del procesado por violación directa por inaplicación del artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, recordemos que para la demandante, según quedó reseñado en el apartado respectivo, el desconocimiento del citado precepto legal condujo a la vulneración del principio de imparcialidad que exige de los funcionarios que administran justicia. En este caso, se habría quebrantado porque el juez cognoscente y también el tribunal, pese a haber conocido durante la actuación de una solicitud de preclusión de investigación elevada por la defensa de los procesados, prosiguieron con el trámite hasta proferir sentencias de primer y segundo grado respectivamente. La Corte ha establecido que la imparcialidad e independencia del juez sin duda son axiomas fundantes del Estado Social de Derecho y del debido proceso, así como lo asume la Constitución Política en el capítulo 1 del título 8 de la Carta Política. Al advertir que tales factores, sumados a su autonomía y objetividad, son presupuestos que gobiernan las actuaciones judiciales, al imponerle a los jueces su irrestricto sometimiento al imperio de la ley, postulados que son reproducidos en los artículos 5 de la Ley 270 de 1996 e Ibiden de la Ley 906 del 2004. Al respecto, la Corte Constitucional ha hecho hincapié particularmente en la sentencia 657 de 1998 y así lo reiteró en la T701 del 2012 y la SU 174 del 2021, en que la actuación parcializada de este funcionario daría al traste con cualquier posibilidad de lograr una decisión justa y convertiría al Estado de Derecho en una burla cruel para quienes se acercan a los estrados judiciales en procura de cumplida justicia. En desarrollo del principio de imparcialidad que debe presidir las actuaciones judiciales, la legislación procesal previó una serie de situaciones en las cuales el juez debe declararse impedido para decidir y otras en las cuales debe de juzgar hasta donde el factor previsto en la norma está presente en su fuero interno y cuánto puede alterar las decisiones que debe proferir para impulsar el proceso y garantizarle a las partes, terceros y demás intervinientes las formas propias de cada juicio. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido insistente sobre la necesidad de garantizar la imparcialidad de los funcionarios llamados a administrar justicia, siempre verificándose que no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia.
el juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del tribunal como órgano imparcial. En aras de salvaguardar la administración de justicia, se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. A tono con esa visión, la Corte ha sido enfática en señalar que las figuras de los impedimentos y recusaciones tienen por objeto primordial salvaguardar la imparcialidad y ecuanimidad de los funcionarios que tienen a su cargo la administración de justicia, y en particular cuando han intervenido o participado previamente en la actuación judicial, porque ello en cierta medida puede afectar su percepción objetiva del asunto y constituir un acto de prejuzgamiento. En ese orden, el legislador previó algunas hipótesis que taxativamente se recogieron en las causales de impedimento del artículo 56 de la Ley 906 del 2004, como las que se encuentran al interior de los numerales. Sexto, que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata o hubiere participado dentro del proceso. 12avo, que el juez haya intervenido como fiscal dentro de la actuación. 13avo, que el juez haya ejercido el control de garantías o conocido de la audiencia preliminar de reconsideración, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo. 14avo, que el juez haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y le haya negado, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo. Este último supuesto reproduce en términos generales el contemplado en el inciso segundo del artículo 355 ibidem, invocado como transgredido por la demandante en casación, cuyo texto indica: artículo 355. Rechazo de la solicitud de preclusión. En firme el auto que rechaza la preclusión, las diligencias volverán a la Fiscalía, restituyéndose el término que duró el trámite de la preclusión. El juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer del juicio. Entonces, frente a todos estos supuestos, resulta preciso evaluar si esa intervención o participación anterior realmente compromete el criterio del funcionario judicial, lo cual solo acaece como lo ha establecido de manera pacífica y reiterada la Sala. Si fue sustancial, relevante, trascendente o de fondo, en oposición a cuando se advierte formal, insustancial, accidental o accesoria. En esa dirección y en concreto respecto al inciso final del aludido artículo 355, se señaló en el proveído CSJAP del 25 de julio del 2007 lo siguiente: es claro que el legislador, al instituir la causal expresa contemplada en el inciso segundo del artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, ha querido preservar esos valores de imparcialidad e independencia tan caros en la sistemática acusatoria. Y por ello, en el entendido de que por lo general las causales de preclusión operan previas al adelantamiento de la fase del juicio, tanto en el artículo 331 de esta normatividad directamente consagrada que el fiscal debe hacer la solicitud cuando no existiere mérito para acusar, y solo por excepción se faculta en la etapa de juicio plantear la cuestión, incluso por la defensa o el Ministerio Público, respecto de dos específicas causales, como lo establece el parágrafo del artículo 332 ibidem, estatuye que el funcionario a quien le correspondió resolver sobre el tópico no puede ser el mismo que adelante el juicio. Y la razón aparece evidente, en tanto como se anotó atrás, en la generalidad de los casos ya el funcionario ha evaluado los elementos materiales probatorios, evidencia física e informes recopilados por las partes,
arriesgando una consideración concreta respecto de sus efectos en punto de la materialización del delito y la participación en este del procesado sobre el cual se continúa el trámite. Así que mal podría entendérsele imparcial para que adelante la más crucial de las etapas del proceso, que en su decurso reclama de intervención profunda del funcionario en las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y de juicio oral. No obstante, es necesario, como ocurre con todos los casos de intervención anterior del funcionario, ponderar el grado de compromiso frente a su imparcialidad, como así se plasmó por la Sala en relación con esta específica causal de inhabilitación, entre muchas en la CSJAP del 22 de agosto del 2012, radicado 39687, al sostener que el motivo de impedimento no surge automático del solo hecho de que el juez o corporación hayan intervenido en la decisión anterior de preclusión, pues se hace menester consultar no solo el tipo de intervención realizada de cara a la nueva decisión o participación de la cual buscan apartarse, sino de la teleología del instituto, para finalmente verificar si objetiva y materialmente se pone en tela de juicio la imparcialidad y neutralidad de los funcionarios o la confianza de la comunidad en la administración de justicia. Criterio este que ha preservado la Sala en múltiples decisiones, entre ellas la CSJAP 921 de marzo 2 del 2022, radicado 60770. Las siguientes del año 2021, AP 4981 de octubre 20, radicado 60357, AP 3006 de julio 21, radicado 59866, AP 2781 de julio 7, radicado 59637, AP 269 de febrero 3, radicado 58892 y la del año 2020, AP 241 de enero 29, radicado 56747. Con fundamento en lo anterior, de cara a resolver el problema jurídico que se formula en la censura, resulta para la Corte imperativo determinar cuáles fueron los aspectos que abordaron el funcionario judicial de primera instancia y el tribunal al negar la solicitud de preclusión presentada por quien fungiera como defensor conjunto de los procesados cuando se iba a dar inicio a la audiencia preparatoria de noviembre 14 del 2017. Dentro de esta actuación, la cual se fundamentó en la causal tercera del artículo 332 del Estatuto Procesal, por inexistencia del hecho investigado, y si en verdad tuvieron la entidad de socavar su imparcialidad y ecuanimidad. Pues bien, en el auto de agosto 10 del 2018, el titular del Juzgado de Conocimiento, tras recordar los supuestos que soportan la imputación fáctica de la acusación y que la causal de preclusión invocada podía ser planteada en ese momento procesal del juicio, basó su determinación principalmente en que el abogado defensor, para sustentar su teoría en que el hecho es inexistente, nada nuevo aporta. Es decir, él se sigue apoyando en lo descubierto por la Fiscalía, pues salvo esas fotocopias del libro que sirven para radicar la minuta de servicio de la unidad, ninguna evidencia tiene el carácter exigido en la Ley Procesal Penal para la demostración de esa causal tercera del artículo 332, como lo es la supuesta inexistencia del hecho investigado. A partir de ahí, el análisis que el funcionario realizó se concretó en si ese específico elemento material probatorio aducido por el defensor tenía la entidad de corroborar el presupuesto contenido en la causal invocada de inexistencia del hecho investigado, pues los demás en los que se fundó correspondían a los que también soportaron la acusación, cuyo análisis no competía en esa oportunidad sino para el de la sentencia, luego de su debida incorporación en el juicio. Bajo esa perspectiva,
precisó que lo que la defensa pretendía demostrar con dicho libro de minuta de servicio, esto es que los procesados no pudieron recibir las entrevistas por haber estado en turno de disponibilidad por cuenta de otras fiscalías. En nada les impedía recaudar evidencias en la unidad de reacción inmediata, ya que eso formaba parte de sus funciones, pues ellos debieron ejercer actos investigativos en ese asunto por orden de la propia fiscal. Así se deriva de lo expuesto por ella en la entrevista. Luego se insiste, por el hecho de estar en disponibilidad para alguna de las fiscalías, no es un elemento informador que de por sí descarte la ocurrencia del punible señalado en el escrito de acusación. A la par indicó que a esa evidencia el defensor sumó apreciaciones subjetivas impertinentes para demostrar la inexistencia del hecho investigado. Entonces, para la Corte, como se puede advertir, el análisis del juzgador se enfocó en los puntos atinentes a la causal de preclusión pretestada, restringiendo su estudio a un elemento material probatorio en particular, aportado por la defensa para ese fin específico, el libro de minuta, el cual, dicho sea de paso, no fue objeto de ponderación en la sentencia proferida por el mismo funcionario, ni tampoco en la de segunda instancia. Ahora, la simple mención de otros elementos materiales probatorios en los que se apoyaba la imputación fáctica de la acusación, como lo advierten al unísono las partes no concurrentes, no constituyó una anticipación de su criterio que permitiera evidenciar un prejuzgamiento. De esta manera, el juez orientó su discernimiento a determinar si esos registros contenidos en el libro de minutas, según los cuales los procesados tenían un turno de disponibilidad en otras fiscalías, valga decir, en lugar distinto a donde se recibieron las entrevistas de la viuda y su hija, desvirtuaban, como lo planteaba la defensa, que hubiera sido ocultada la primera y adulterada la segunda, simple y llanamente porque nunca fueron recibidas. Deviene nítido así que el análisis realizado por el funcionario de conocimiento versó sobre la existencia fenomenológica de tales hechos, ocultamiento y adulteración de las entrevistas, concordante con la causal de preclusión invocada y de carácter meramente objetivo, sin que para solucionar la temática planteada, a diferencia de lo que sostiene la libelista, plasmara juicios de fondo alguno en torno de la materialidad del delito o sobre la responsabilidad penal de los implicados. Por consecuencia, distante de erigir una afectación de su criterio imparcial para lo que seguía en el juicio. Ahora, es cierto que la mayor parte de las consideraciones de la decisión se enmarcan en un acápite denominado análisis de tipicidad, pero en realidad ningún estudio se hizo sobre esa categoría dogmática de la conducta punible, pues como ya se dijo, a lo que se concretó fue primero a reiterar los supuestos de la imputación fáctica de la imputación y de la acusación consistentes en el ocultamiento de la entrevista rendida por la viuda y la adulteración de la rendida por la hija, necesarios para verificar su existencia naturalística. Segundo, a precisar que la defensa conjunta de los procesados, con el fin de sustentar su solicitud de preclusión, solo aportó un elemento probatorio distinto a los que fundaron la acusación, los cuales, de acuerdo con el criterio jurisprudencial que trajo a colación, no pueden fundar una solicitud de preclusión, difiriéndose, por tanto, su ponderación a la sentencia, a cuyo análisis frente a la causal de preclusión alegada de inexistencia del hecho investigado se contrajo, para así concluir, como punto tercero, que dicho motivo no aparecía acreditado. Para la Corte, lo mismo se colige de la decisión del Tribunal de septiembre 12 del 2018, que confirmó la anterior negativa a precluir la investigación, para lo cual desde un comienzo insistió en la naturaleza objetiva del motivo alegado, el cual no implicaba un análisis de fondo. Así lo señaló. El rasgo determinante para el efecto radica en que se trata de causales que no imponen un pronunciamiento sobre el asunto de fondo, ni sobre la responsabilidad del procesado,
aunque efectivamente no sean siempre de fácil constatación empírica, y eventualmente generan controversia sobre su efectiva estructuración. Efectivamente, la causal tercera de preclusión no comporta un pronunciamiento sobre la responsabilidad del acusado cuando se aduce su configuración, por lo que se reduce a la comprobación de una circunstancia sobreviniente a la acusación por la verificación de la inexistencia fáctica del hecho investigado. Luego el tribunal adujo, basándose en jurisprudencia de la Sala, que una vez presentado el escrito de acusación, los hechos sobre los cuales se haga la solicitud de preclusión en esas instancias procesales deben ser nuevos a los que ya fueron enunciados por la Fiscalía en audiencias anteriores. Mas en este caso el defensor se limitó a anexar unos elementos probatorios que lo único que acreditaron es que los acusados estaban disponibles para otra fiscalía, para lo cual se anexó una minuta del libro radicador, donde nada se puede notar, y en una declaración hecha por la viuda que señala ser la única rendida por esta declarante, mientras que la Fiscalía presenta una hipótesis contraria, situación que no puede desvirtuarse con la sola afirmación hecha por la defensa mediante la entrevista que se anexó, pues tal documento no ha sido presentado para su confrontación, por lo tanto no puede tenerse como prueba. Recordó además que en la carpeta de evidencias obraban otros elementos materiales probatorios como las entrevistas de la viuda, otra testigo y la fiscal, las cuales respaldaban la existencia material del hecho atribuido por el ocultamiento, desaparición y o manipulación de las entrevistas, y por ende el mal y negligente actuar de los funcionarios investigados, razones valederas y suficientes para continuar con el trámite del proceso penal y de este modo esclarecer los hechos que le dieron inicio. Conforme se puede vislumbrar para la Corte, el tribunal, al igual que el juez cognoscente, también se basó para sustentar su decisión en un estudio objetivo concerniente a la realidad fenomenológica de los hechos atribuidos y no cifrado en el ámbito subjetivo de la responsabilidad penal de los procesados, conforme lo pretenden hacer ver la defensora. Dicha ponderación se soportó en uno de los elementos materiales contenidos en la carpeta del ente acusador, que a su juicio no se desdibujan con los presentados por el defensor en la solicitud de preclusión, en punto de la existencia del hecho, por lo que emerge diáfano que tampoco comprometió su imparcialidad para asumir el estudio del recurso de apelación que más adelante se interpuso contra el fallo condenatorio de primer grado. Queda evidenciado en consecuencia y a diferencia de lo afirmado por la censora, que el hecho de que los sentenciadores de primera y segunda instancia hubiesen conocido previamente de la solicitud de preclusión aupada por la defensa en nada comprometió su criterio o afectó su imparcialidad o independencia para proseguir con el trámite y fallarlo, ni tampoco configuró la causal de impedimento referida para que se marginaran de su conocimiento, pues esa intervención anterior resultó, por lo expuesto, del todo intrascendente. Y en esa medida, para la Corte no se verifica la transgresión normativa denunciada por la censora, la cual, de haberse confirmado, oportuno resulta destacarlo, determinaría la nulidad de la actuación a partir del momento de su concreción y no, según se plantea en el libelo, la emisión de una sentencia absolutoria de reemplazo, como bien lo apuntaron los señores fiscal y procurador delegados ante esta sala. Si ello es así, también lo es que esta propuesta, que en realidad entraña una solicitud de nulidad, necesariamente se sujeta a los principios que regulan su decreto, advirtiéndose para el caso que no satisface el de convalidación, en cuanto ha debido postularse desde el instante mismo de reinicio de la audiencia preparatoria el 18 de enero del 2019, una vez culminado el trámite de la solicitud de preclusión. No haber exteriorizado la situación supuestamente irregular en esa oportunidad y a cambio haber dejado cursar todo el juicio denota su convalidación por la parte que ahora la invoca.
En atención a los argumentos expuestos, la Corte desestima el cargo. Y es así como hasta este punto nosotros traemos la sentencia radicado SP 467 de noviembre 8 del 2023, radicado 58335, invitándolos a suscribirse, a darle like y a escuchar la segunda parte, que continúa con impedimentos, recursaciones, preclusión y trata sobre la disertación de la unidad de acción o delito unitario. Bueno, y es así como siendo todo por este capítulo. Agradecemos su suscripción y los esperamos en nuestro próximo episodio.